La paz de Dios sea para todos. Vamos a continuar con este tema que estamos estudiando sobre las resurrecciones. Habíamos visto en dos temas anteriores la resurrección especial, como este grupo que es fiel al triple mensaje angélico, que ha guardado los mandamientos de Dios, han sido sellados con el día sábado, hacen parte de los 144,000, que el sellamiento de este grupo comenzó en 1844 y que terminará cuando Cristo se levante del lugar santísimo y diga consumado es. Aquellos que han bajado al descanso serán resucitados bajo la voz de Dios el Padre, según Apocalipsis 16, y se unirán con aquellos que estarán vivos y formarán el cuadro perfecto de los 144,000, el número o el numerados, como dice la pluma inspirada. Escucharán el pacto de paz, que es la segunda venida de Cristo, y podrán contemplar a su Salvador. También habíamos analizado que en conjunto iba a resucitar otro grupito en aquella resurrección especial, y son aquellos que mataron a Cristo para verlo venir en gloria y majestad, y todos los enemigos acérrimos de la causa del Señor. Ahora bien, vamos a seguir en este tema, este tercer video, tercera grabación, bajo el tema de la gran resurrección. Vamos a compartir y estudiaremos cómo los 144,000 estarán contemplando el cielo, viendo a nuestro Salvador descender del cielo, o estaremos viendo a nuestro Salvador descender del cielo. Dice la resurrección de la gran multitud o de los santos. Habíamos visto una diferencia en la resurrección especial de los que van a ser salvos, cuyos rostros estaban iluminados con el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. No estaban, y esto es interesante, transformados, sino iluminados. La palabra del Señor la encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29, y nos dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y aquí va a conectar la resurrección de la gran multitud de salvos con aquellos que será la última resurrección en el milenio. Dice conflicto de los siglos o después del milenio. Conflicto de los siglos dice: los que hayan sido tenidos por dignos de resucitar para la vida son llamados dichosos y santos. Sobre los tales la segunda muerte no tiene poder. Acá tenemos 1 Corintios capítulo 15, perdón, versículo 52, un texto muy conocido. 1 Corintios capítulo 15, 52, y unos versículos de promesa. Leo desde el versículo 1 porque dice, versículo 51, perdón: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Filipenses no está acá, pero vamos a conectar a Filipenses, que también conocemos este texto de la palabra del Señor. Tesalonicenses, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Consolados los unos con los otros en estas promesas o en estas palabras. Y Apocalipsis capítulo 7, hay muchos textos bíblicos referentes a la gran resurrección de aquellos justos que están en el sepulcro esperando la voz de Cristo para que
Él los resucite. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces, una gran multitud. ¿Quién resucita a esta gran multitud? La voz de Cristo Jesús. Primeros escritos, no lo leí en los temas anteriores, pero ustedes pueden estudiarlo entre las primeras visiones. La hermana White dice que no solamente la gran multitud, sino también a los 144,000 se les dan palmas, se les dan arpas y coronas. Pero la gran multitud es resucitada bajo la voz de Cristo Jesús. La resurrección de la gran multitud, santos, ¿quiénes pertenecen a esta resurrección? Habíamos leído anteriormente que todos los que bajaron al descanso antes de 1844, hablando de aquellos que pregonaron las 2300 tardes y mañanas, pero no conocieron la luz del sábado, ella dice, han reposado y están ahí, están salvos. Pero como no recibieron el sábado, no son parte de la resurrección especial. Hay una diferencia grande que nos hace ver Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7 de aquellos que reciben la luz del sábado y aquellos que no reciben la luz del sábado. Los que reciben la luz del sábado tienen una resurrección especial porque son parte de los 144,000 y se unen con aquellos que no han muerto. Pero aquellos que no recibieron la luz del sábado, sino que fueron fieles a su luz que se les presentó, no se les presentó más, bajarán al descanso y resucitarán bajo la voz de Cristo Jesús. Ninguno que no haya escuchado el triple mensaje angélico estará en pie antes que Cristo venga. Todos los que estén vivos, que son los 144,000, aquellos que resucitaron bajo la voz del Padre y aquellos que estén vivos, han guardado el sábado, han creído en el triple mensaje angélico y por eso están ahí, esperándolo. Sacamos o hacemos un paréntesis por aquellos que mataron a Cristo y los enemigos acérrimos de la obra del Señor, que eso se entiende que estarán ahí, pero están perdidos, hablando de los salvados. De resto, todos estarán en el sepulcro esperando la voz de Cristo. La gran multitud está muerta. Solo los 144,000 están vivos, porque el Padre resucitó a la parte que estaba muerta y se unieron con la parte que estaba viva. Dice Patriarca, Primeros Escritos. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús. Lean página 15, ya la habíamos estudiado, lean la completa la visión. Rodeado, perdón. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús. A medida que él iba descendiendo en las nubes, rodeado de llamas de fuego, miró la tumba de los santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó, despertad, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Con esto podemos llegar a varios o darnos cuenta de varios puntos en estos acontecimientos. Primero, la voz del Padre también es el primer gran terremoto, es la voz del Padre y resucita a todos los que han sido fieles del triple mensaje angélico, que son parte de los 144,000, y ellos resucitan iluminados, como el rostro de Moisés a bajar del Sinaí. Pero los que Cristo resucita, resucitan, dice acá, revestidos de inmortalidad. No como bajaron al sepulcro, sino ya con la inmortalidad. Dice, la tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían, quienes respondieron a la evocación y resurgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando, victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivientes, ¿quiénes son los santos vivientes? Los 144,000. Acordémonos, ella le llama santo viviente, el Israel de Dios, los 144,000, los santos de Dios. Es el mismo grupo.
Y los resucitados, ¿quiénes? Estos que resucita Cristo, y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado grito de triunfo. Aquellos cuerpos que habían bajado a la tumba con los estigmas de la enfermedad y la muerte, resucitaron inmortalmente sanos y vigorosos. ¿Hay diferencia entre las dos resurrecciones? Sí. Los que han bajado al descanso siendo fiel al triple mensaje angélico, que son parte de los 144,000, serán resucitados iluminados. La gran multitud que resucita bajo la voz de Cristo, ya con inmortalidad y vigorosos. ¿Y qué pasa con aquellos que fueron resucitados por la voz del Padre, que están iluminados juntamente con los vivos? Bueno, el apóstol Pablo, que también fue en visión, dijo, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. 1844, ya leíamos esta parte, ¿cierto? Esta visión fue dada en 1844, pero escrita en 1846. 1847, ella dice, pronto, en esta visión que también la habíamos leído, pero hablando de los 144,000, sigo leyendo, pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del Hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra pudimos contemplar su bellísima figura. Esta nube fue, en cuanto apareció, la señal del Hijo del Hombre en los cielos. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Siempre en la visión hay una diferencia de quiénes resucita a Cristo y quiénes resucita el Padre. La forma en que resucitan y cómo resucitan. Los santos vivientes, ¿quiénes son estos santos vivientes? Los 144,000 fueron transformados en un instante y arrebatados con ellos en el carro de nubes. Otra visión dice transmutados, pero es lo mismo, el cuerpo mortal a inmortalidad. Este resplandecía en extremo mientras rodaba hacia las alturas. ¿Cuál? Ese carro donde seremos llevados. El carro tenía alas a uno y el otro lado y debajo ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban santo y las alas y, sí, y las alas al batir gritaban santo. Y la comitiva de santos ángeles que rodeaban la nube exclamaban santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y los santos en la nube cantaban gloria, aleluya. El carro subió a la santa ciudad. Abrió Jesús las puertas de esa ciudad de oro y nos condujo adentro. Fuimos también recibidos porque habíamos guardado los mandamientos de Dios y teníamos derecho al árbol de la vida. Y aquellos que nunca guardaron el sábado, en otra visión, se comenta que 7 días duraremos para ascender al cielo. Bueno, primero escrito también lo dice. Y dentro de esos 7 días guardarán un sábado para comprender los mandamientos de Dios. Hermosa esta visión. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso. Vemos entonces la gran multitud y los 144,000, todos unidos, ascendiendo. Hay en algunas visiones donde la hermana White ve a los santos en el cielo y los ve ahí todos unidos, los 144,000 y la gran multitud, todos ahí, todos con palmas en sus manos, todos con arpas, todos alabando al Señor. Pero después hay visiones donde se nota la diferencia, como en la primera visión donde Cristo dice, un momento, paren aquí al templo, solo los 144,000. Solo ellos entrarán al templo. Entonces, sí hay diferencias, porque uno es la escolta personal de Dios y habitarán en el santo templo. 249. Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del Hombre. Al vislumbrarse a la distancia, parecía muy pequeña.
El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Cuando se acercaba a la tierra, pudimos contemplar la excelsa gloria y majestad de Jesús al avanzar como vencedor. Una comitiva de santos ángeles ceñidos de brillantes coronas le escoltaba en su camino. No hay lenguaje capaz de describir la magnificencia esplendorosa del espectáculo. Se iba acercando la viviente nube de insuperable gloria y majestad, y pudimos contemplar claramente la hermosura, la hermosa persona de Jesús. No llevaba corona de espinas, sino que ceñía su frente santa una corona de gloria. Sobre sus vestidos y muslo aparecía escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Su aspecto era tan brillante como el sol de mediodía, sus ojos como llama de fuego y sus pies parecía de fino bronce. Resonaba su voz como un concierto armónico de instrumentos musicales. ¿Quiénes están contemplando esta escena? Los 144.000. La tierra temblaba delante de él. Los cielos se apartaron como arrollado pergamino y las montañas e islas se descuajaron de su asiento. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los que poco antes habían exterminado de la tierra a los fieles hijos de Dios, prese presenciaban ahora la gloria de Dios que sobre estos reposaba, y en medio de su terror los impíos oían las voces de los santos que en gozosa estrofa decían: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Estamos leyendo, hermano, como primeros escritos de la página 286 se nos revela esta otra visión y describe gradualmente la llegada de Cristo Jesús y cómo los santos están ahí, los 144.000 están ahí viendo descender a su Salvador, y cómo los enemigos de la causa también están escondiéndose de la venida de Cristo Jesús. Seguimos leyendo. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían, quienes respondieron a la evocación y resurgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Entonces los santos vivientes, ¿quiénes eran? Los 144.000, en el contexto, y se darán cuenta que es el mismo, ya lo habíamos leído anteriormente. Y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado grito de triunfo. Aquellos cuerpos que habían bajado las tumbas con los estigmas de la enfermedad y de la muerte resucitaron inmortalmente sanos y vigorosos. Los santos vivientes fueron transmutados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, y arrebatados con los salidos del sepulcro. Fueron todos juntos a encontrar a su Señor en el aire. Hay visiones donde ella los ve juntos, sí, y se confunde muchas veces, pero hay separación de cómo fueron seleccionados tanto los 144.000 como la gran multitud. Oh, cuán glorioso encuentro fue este. Los amigos separados por la muerte volvieron a unirse para no separarse más. ¿Por qué ella dice los amigos separados por la muerte? Bueno, aquellos que fueron fieles y que sus amigos fueron fieles se unirán para compartir una eternidad con nuestro Señor. ¿Cuándo sucederá esta resurrección? Bueno, 1 Tesalonicenses 4:16, ¿cierto? Dice: a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Conflicto de los siglos nos dice, los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazantes que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada al cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los trazos de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Entonces, la gran multitud, después de la angustia de Jacob, después de que el Padre habla y resucite a aquellos que fueron fieles al triple mensaje angélico y guardando el sábado, entonces después de eso viene la resurrección de la gran multitud. Está antes del milenio, está paralelo a la segunda venida de Cristo, porque Cristo está descendiendo, ¿cierto? Y la séptima plaga. Entonces está ahí la resurrección de la gran multitud. Antes del milenio, después de la resurrección de los que fueron fieles al triple mensaje angélico, ya está el cuadro perfecto, los 144,000. Entre la séptima plaga, la segunda venida de Cristo, pues ya la séptima plaga se ha ejecutado y ahí es la resurrección de esta gran multitud. ¿Por, ¿por qué de esta resurrección? Vamos a ir a Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y el porqué de esta resurrección. Versículo 38. Acá está, versículo 38 y 39. De los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Son merecedores de recibir esta promesa. Son dignos merecedores de la salvación en Cristo Jesús. Todos ellos, desde el primer hombre que murió, el santo Abel, hasta aquel último que muera sin conocer la luz de la verdad del triple mensaje angélico y del sábado, estarán en esta resurrección. Hebreos 11:6, buscaban una patria mejor, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerque, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Buscaban, Hebreos 11, tenían esa fe en el Señor y luchaban y buscaban una patria mejor. Buscaban la Canaán celestial. Y por eso esa fe colocada en Dios permitió que ellos encontraran esa patria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Hay muchos textos bíblicos referentes a esta resurrección. Estamos solo tomando algunos. Dice, y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, el cual nos libró de la ira que había de venir. Son testigos de aquella verdad y esperan a su Hijo que viene de los cielos. Qué maravilloso este grupo. Sin embargo, todos los que tenemos fe en el triple mensaje angélico no pertenecemos a esta resurrección. Y aquellos que no fueron fieles al triple mensaje angélico tampoco pertenecerán a esta resurrección. Serán y estarán perdidos. Colosenses 1:12. Colosenses 1:12 nos dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Son dignos, son aptos de participar de esta herencia. La resurrección de los impíos. Vamos a dejar hasta acá
Entonces hemos visto la resurrección de la gran multitud. Cristo viene por todos los fieles. Sin embargo, los que tenemos fe en el triple mensaje angélico, resucitaremos bajo la voz del Padre y estaremos contemplando la venida de Cristo Jesús. Estaremos contemplando cuando Él aparezca en las nubes. Y Él vendrá por todo aquel que fue fiel a su verdad. Dice Marcos 13, 27. Y entonces se enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de todos los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Que sea el Señor fortaleciéndonos, guiándonos en esta verdad. Esperamos la segunda venida de Cristo. Amén. Vamos a contemplarla. Si somos fieles, la contemplaremos y veremos cómo su poder levantará a esta gran multitud. Sea el Señor bendiciéndonos y fortaleciéndonos. Y para el otro tema tendremos la resurrección de los impíos. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Eterno Padre que moras en los cielos, gracias Señor porque nos das la oportunidad de prepararnos para esta resurrección, contemplar la venida de tu Hijo amado y ver cómo su poder resucita a esta gran multitud que no tiene cómputo, que no tiene número, y resucitarán siendo transformados. Cómo tu poder también resucitarán aquellos que han bajado al descanso en una resurrección especial y cómo juntos grupos se unirán para ascender al cielo y poder vivir contigo y compartir contigo durante este milenio. Fortalécenos cada día, lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.